Comenzamos hoy los foros. Estaba previsto que la moderación de hoy la hicieran Cabello Carceller. Lamentablemente anoche Ana Carceller tuvo un accidente y no pueden acompañarnos en la jornada de hoy. No es nada grave, pero se han tenido que volver a Madrid. Entonces estoy yo en sustitución. Como sabéis, el sentido de estos plenarios es plantear una primera serie de aproximaciones que luego recuperaremos en las mesas de debate. La idea es que cada día comenzaremos con un plenario donde no habrá turno de preguntas. Las preguntas se harán más próximamente a cada uno de los participantes en la mesa que le corresponde, con lo cual pues habrá que tomar esa difícil decisión cuando acabe esta primera sesión. La idea es que pueda haber más participación. En este dispositivo pues es mucho más complicado que pueda haber un diálogo más efectivo. El objetivo que nos planteamos es compartir experiencias, compartir pensamiento, compartir propuestas, de modo que a lo largo de estos 3 días esperamos que de cada una de las mesas de discusión puedan surgir ideas, nuevas preguntas, problematizaciones, posicionamientos que podamos compartir el último día en el plenario final. Comenzamos hoy con este primer tema marco, poéticas de la precariedad y de la violencia. Hicimos como una división quizá muy básica de los foros, que casi corresponde al que nos ha pasado, qué estamos haciendo y qué podemos hacer. Digamos que hoy estaríamos en ese primer momento de las prácticas artísticas que se dejan afectar por la situación, que podremos definir cada uno desde sus contextos personales e históricos. ¿Y qué significa? Retomando la referencia a la situación del 93 que inspiró este encuentro. En el 93 partimos de una situación de crisis que era una situación local en España, y se produjo una politización de los artistas en relación con la crisis del mercado del arte, que podíamos entender con perspectiva histórica como una politización débil, también en aquellos años finales del ciclo de la transición política, cuando el decano de la facultad nos planteó a Raúl, yo me incorporé después, la organización de este evento. Obviamente teníamos que ampliar la mirada y contemplar la crisis como algo más que una crisis puntual, como un cambio de paradigma que nos afecta a escala global y que en cada territorio o en cada país puede tener sus especificidades, y que nos obliga como artistas o como profesores, como investigadores, a nuevos modos de politización. Ayer Isidoro decía que no se puede hacer arte no político, que todo arte es político, pero a veces también hay que pensar en contextos determinados cómo se concreta esta idea. Empezamos con dejarse afectar. Obviamente hay una situación que nos afecta como artistas y que tiene que ver con la sociedad de la precariedad y la precarización del trabajo artístico, que no es diferente a la precarización del trabajo de todos los ciudadanos, pero también por todo lo que acompaña las tendencias autoritarias y de nuevo uso impune de la violencia en distintos territorios. Ayer decían las autoridades que somos un tesoro. La Facultad de Bellas Artes es un tesoro, decían, una joya. No queremos ser un tesoro, ¿no? Obviamente no queremos ser un tesoro escondido, aislado del mundo y que se guarda en una caja cerrada, sino que nos gustaría compartir en distintas direcciones
la riqueza que, pues, por suerte tenemos, que es la riqueza del pensamiento poético, de la práctica artística, y que en ningún caso puede ser un tesoro ni algo sagrado en el sentido de escondido, sino algo siempre compartido. Entonces, ¿cómo desde esa experiencia podemos responder, cómo podemos dejarnos afectar, cómo podemos responder a la condición de la precariedad que se nos impone como horizonte de socialización y cómo podemos hacer, qué podemos hacer con lo mínimo, qué podemos hacer desde la propia práctica artística? Son preguntas que quizá no podamos responder de forma tajante, pero que sí tienen respuestas parciales y que dan lugar a nuevas preguntas, que son las que vamos a compartir en la mesa. No vamos a hacer presentaciones, las presentaciones van a ir apareciendo en el PowerPoint, y vamos a hacer un turno de palabra con 5 intervenciones, después haremos una pausa y después ya en las mesas habrá espacio, tiempo para el debate. Entonces comenzamos agradeciendo en primer lugar a todas las personas que nos acompañan en la mesa y en la sala, dando la palabra a Internacional Errorista, Loreto y Federico, que abran el fuego. Bueno, vamos a usar artillería pesada. ¿Vos? Más o menos. Más o menos, bueno. ¿Empezamos? ¿Empiezo yo? Empezamos los dos. Empezamos los dos. Sí, al sí, mismo para tiempo, que para que vean la situación de género, ¿no? Situación. Bueno, degenerada. Empezamos. Vamos a hablar de la precariedad, vamos a poner ejemplos de algunas cosas que nosotros... Primero, antes que nada, cabe aclarar que nosotros somos solamente 2 células de un movimiento, que es la Internacional Errorista. Nosotros somos parte de Etcétera. Estamos afiliados al movimiento desde la fundación, desde el 2005. Y en este caso nos toca la responsabilidad de traer a la mesa esta discusión que para nosotros en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, es un tema de los más importantes porque es, como bien dijiste hace un minuto, es el tesoro más grande que tenemos y que tenemos desde el principio de la colonización, el motivo real de todos los viajes, ¿no? de toda la colonia, que fue la extracción. A nosotros nos preocupa mucho eso, es un tema que venimos elaborando porque la precarización en realidad también es el despojo de los bienes materiales. Es el momento cuando uno pasa de ser un productor a un dependiente, a depender de lo propio que tiene y de lo propio que produce. ¿Vos? Bueno, decidimos hoy un poco contarles, más que mostrarles imágenes de nuestro trabajo y de nuestra poética, algo que no es tan poético, pero que sí es el uso del campo simbólico o de las herramientas simbólicas para favorecer un poco lo que se llama la industria neoextractiva. Como bien decía Federico, hace ya más de 15 años que en Argentina bien se recupera la crisis, una de las tantas crisis, porque nosotros creo que estamos en constante crisis, como el capitalismo mismo. Argentina se recupera de la crisis del 2001 a través de fortalecer una industria neoextractiva. ¿Qué es el neoextractivismo? En realidad es una réplica de lo que fue el extractivismo que se produjo en toda Latinoamérica, en África y otros países de Asia, de Surasia, gracias a las colonias, exactamente, que es en realidad la extracción de los recursos naturales. Pero el neoextractivismo tiene una diferencia del modelo extractivo colonial, o sea, el modelo neocolonial también, porque no solamente está saqueando la materia prima, que son, por ejemplo, la minería, que en este momento se basa también en el cultivo, en el monocultivo, por ejemplo, en Argentina, de soja y de maíz, es la privatización de las semillas, que para nuestros pueblos originarios son fundamentales. Por ejemplo, en México, la semilla del maíz, que ha hecho desaparecer casi los 100 y tantos tipos de maíz que habían en México, y que eso ha ido transformando no solamente los rasgos culturales de la alta cultura, de las artes, sino de la cultura propia de nuestro continente. Pero por otro lado, el neoextractivismo también extrae otras formas de materia prima,
También está el extractivismo cognitivo, el neoextractivismo cognitivo, ¿no? La precarización laboral, también de los intelectuales, de la gente de la cultura. A nosotros nos llama la atención porque nosotros siempre estuvimos como del lado opuesto al Estado, tirando la piedra desde afuera, venimos de una formación autodidacta, pero muy conectada con el activismo de los derechos humanos. Y recuperada la crisis del 2001, ya en el 2004, el gobierno progresista, populista de Néstor Kirchner, en cierta medida incorpora gran parte de los movimientos sociales que habían sido antagónicos al Estado anteriormente, e incorpora también a los organismos que habían sido independientes del Estado, los organismos de derechos humanos, los hijos desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo. Y a nosotros nos cuesta muchísimo entender ese momento, cómo pararnos como artistas y cómo pararnos como activistas, porque veíamos que si bien se estaba recuperando toda una parte de la memoria histórica que era fundamental que el Estado tomara cartas sobre el tema de los derechos humanos, que reabriera los juicios a los genocidas, se estaban al mismo tiempo violando una serie de derechos en la actualidad. Y parte de esos derechos que se estaban perdiendo y que se están perdiendo, que ya se han perdido, son producto del neoextractivismo. Son producto de la megaminería, de empresas norteamericanadienses, por ejemplo, como la Barrick Gold, que está destruyendo todos los glaciares, que se está metiendo en las montañas. El turismo tiene una fuerza muy, porque tenemos otra tecnología actualmente, entonces es muy rápido, es un proceso muy rápido de extracción. Los países, por ejemplo, Alemania decidió cerrar algunas de sus mineras de carbón, no porque les falte carbón, porque tienen reservas para más de 300 años, sino porque es más barato la mano de obra en la Guajira colombiana, es más barato incluso pagar a parapolicías, pagar a las industrias pagan a la parapolicía, meter al narcotráfico, meter a la DEA para desplazar a las poblaciones cerca de esas mineras, que pagarle a trabajadores alemanes en la minería. Para salir de la crisis hacía falta conseguir recursos, y esos recursos en un Estado cuando está en quiebra, ¿de dónde sale el dinero? ¿Qué se puede vender para poder repartir, para que no vuelva a explotar, para que explote de otras formas también? Bueno, a nosotros nos llamó la atención la cantidad la complicidad en los nuevos programas que unen lo cultural, digamos, la industria creativa, vinculada a lo que es esta nueva etapa extractiva, la forma en que se utilizaron los festivales o los grandes eventos, incluso también la estrategia de museificación, para poder legitimar esa práctica extractiva y sobre todo para conseguir nuevos obreros, no obreros de esta generación, sino proyectada a los que están aún por nacer y a los niños. El caso, por ejemplo, de Tecnópolis, que es esta ¿qué se puede decir? Es una mega feria de arte y tecnología, la más grande de Latinoamérica, que se inventa producto de las celebraciones bicentenarias latinoamericanas, que fueron financiadas también con fondos iberoamericanos, ¿no? Y que duraban desde el 2010 hasta el 2016. O sea, todavía estamos en esas celebraciones, todavía hay dinero de la industria creativa y de la industria cultural iberoamericana para sostener estas celebraciones. Y como parte de las celebraciones en Argentina se hace una celebración muy masiva, muy popular, en donde se interviene la avenida más grande de Buenos Aires, que es la 9 de julio, con una feria multicultural. En esa feria se mostraba desde dinosaurios hasta un carrusel en donde aparecían las madres de Plaza de Mayo girando en una ronda, hasta un mega evento teatral donde salían actores volando, tirando dinero, representando la crisis económica del 2001. Y obviamente, luego del acto que hace el presidente con los presidentes de Latinoamérica, hay un gesto que es muy populista, que es muy importante para la imagen del gobierno en los 10 años, 15 años futuros, que fue, los presidentes se van de la Casa Rosada, se van caminando, igual que todas las personas, se va Evo Morales, se va Chávez, se va hasta el presidente de ultraderecha chileno Piñera, todos caminando por la calle, sin guardias, sin policía, sin nadie que los acompañe,
y ahí empieza la fiesta y salen volando los actores y qué sé yo. Esa feria duró 2 días y fue tan exitosa y tan masiva y a nivel nacional, porque venían gente, campesinos, gente de todo el país a verla, era gratuita, que decidieron crear esta feria Tecnópolis. En principio la iban a emplazar en distintos lugares del país y luego decidieron, por un gesto simbólico, emplazarla en una ex predio militar, en donde anteriormente funcionó un campo de tortura. Bueno, esas son parte de cómo funciona la feria. La feria se abre todos los años, es gratuita, y lo que nuclea es arte, cultura, derechos humanos e industria. A nosotros nos pareció muy interesante ver lo que se diría el display, los montajes, la puesta en escena, que funciona de alguna manera para sentir de que lo que está pasando, digamos, la apertura de nuevas minas o la extracción indiscriminada de petróleo, es algo no solo legítimo, sino es la única salida. La única opción es esa. Todavía hay reservas para muchos años más. Y eso supuestamente trae una calma a nuestras sociedades, sabiendo que hay de dónde sacar. Ahora, uno ve estas imágenes, por ejemplo, que tienen que ver con la representación, ¿no? La crisis de representación que vivimos en el año 2001, también la crisis de representación es global, ¿no? Se puede ver también, incluso en este país, la situación de la dificultad de poder generar un gobierno. Bueno, en Argentina una de las estrategias fue la utilización de los símbolos y sobre todo lo que se diría la matriz educativa y la formación de las nuevas generaciones, haciéndoles comprender cuál sería su destino, digamos, cuál va a ser su destino, que es el de trabajar en el futuro en alguna de estas empresas, si es que estas empresas todavía continúan funcionando. El caso para nosotros del neoextractivismo y la idea de la museificación de estas prácticas extractivas son muy interesantes desde el punto de vista de que uno lo está viviendo, lo está leyendo, hay datos concretos, no hay nada que se oculte, está todo al desnudo, y eso es parte también de la precarización. El caso que la industria creativa, diseñadores, arquitectos, performers, guionistas, todos trabajando en pos de esa industria. Tecnópolis como feria generó un público masivo, hordas de personas que encontraban un lugar donde ir el fin de semana con sus hijos, una salida cultural familiar. Y eso por eso, horarios muy altos para los artistas. Digamos, la gente que trabajó en esta feria tuvo un trabajo estable durante todo este tiempo. Entonces, cuando uno se pone a ver las consecuencias, nunca se muestran, solamente se muestran, digamos, la parte positiva de la extracción. Por ejemplo, si pasamos a la próxima diapositiva, ahí se ve lo que es la reproducción de una mina. Es una escenografía que la podrían haber hecho para una performance o una obra de teatro. En este caso es la reproducción de una mina de extracción de carbón en la provincia de San Juan. Lo que hacen es, dentro de esa matrix multimedia, también donde se utilizan dispositivos tecnológicos y participación, tiene, digamos, la característica fundamental es la parte educativa. Por eso también recibieron muchos fondos internacionales de la UNESCO y de distintos sectores que apoyan la educación sobre este tipo de temas. Ahora, cuando ven a los niños que utilizan el casco de minero, tan pequeño, es casi como un juego esto. Es un juego real, un juego de adultos adaptado a la vida de los niños. Pero no les muestran la otra cara, digamos, ¿no? Que van a ser trabajadores asalariados, en un caso con sueldos altos, hasta el momento que las empresas decidan que esa inversión ya no es fructífera para las compañías. Estas cosas no te las muestran en Tecnópolis, pero sin embargo son las cosas que pasan. Entonces, de repente, al comprender nosotros de que se estaban utilizando estrategias de la cultura y del arte para todo esto, comenzamos con este proyecto que se llama el Museo del Neoextractivismo. Acá solamente les queríamos mostrar lo que ha hecho el Estado y no lo que hemos hecho los artistas para resistirlo, porque me parece que eso queda para las mesas. Así que ahora les vamos a mostrar este pequeño video que se llama Vivir la experiencia de ser minero, que es el video que lanzó el gobierno para promocionar estos displays de participación. ¿Se puede apagar aquí alguna luz? Es uno que dice vivir la experiencia de ser minero. Aclaramos que la edición no la hicimos nosotros, esto está bajado de internet.